Entonces aquí va a haber destrucción de plaquetas, fagocitosis de plaquetas porque hay autoanticuerpos. Y el tratamiento es principalmente médico, como se los decía, ¿no? Generalmente estos pacientes con corticoides, inmunoglobulinas, antagonistas del receptor de trombopoyetina, acetoprina y ciclofosfamida, todos estos fármacos llegan a tener una curación del 70% de los pacientes. Cuando hay fracaso médico, o sea que a pesar de todos los tratamientos que le hagan los médicos clínicos y el paciente presenta menos de 10.000 plaquetas sin sangrado o menos de 30.000 con sangrado, entonces son indicaciones para que el paciente pase a cirugía para un tratamiento quirúrgico de una esplenectomía. Tenemos que, aquí les pongo en este cuadro algunas de las muchas enfermedades que pueden traer plaquetopenia en los pacientes. A veces, muchos de los pacientes que tienen agregación de plaquetas en el tubo causada por aglutininas dependientes del frío o por el ácido llamado ECTA. O hay algunos pacientes que tienen plaquetas gigantes, ¿no? Que nos dan resultados falsamente bajos. Otras causas frecuentes de trombocitopenia, aquellas en el embarazo, trombocitopenia gestacional y también la preeclampsia. Hay muchos fármacos que producen trombocitopenia: la heparina, la quinidina, la quinina, las sulfas, algunas infecciones víricas como el HIV, la mononucleosis infecciosa, la rubiola. Y hay a veces que se produce destrucción de plaquetas por un hiperesplenismo provocado por hepatopatía crónica. Otras enfermedades, la mielodisplasia y algunas enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, trastornos linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica, el linfoma no hodgkiniano también producen plaquetopenia. Otra enfermedad que nos consultan los clínicos para hacer esplenectomías es la esferocitosis hereditaria. Esta es una enfermedad autosómica dominante que afecta la producción de espectrina. ¿Qué es la espectrina? Aquella proteína que va a participar de la pared del eritrocito, ¿no? ¿Qué forma tiene el eritrocito? Bicóncava, ¿no? ¿Y por qué bicóncava? Gracias a esto puede pasar por los capilares, ¿no? Para el intercambio de CO2 y oxígeno. Entonces, cuando pierde esa forma, el vaso lo reconoce como extraño y lo comienza a destruir. Entonces se va a producir anemia. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad hematológica? Se hace un frotis de sangre periférica, se pueden encontrar aumento del número de reticulocitos, hay aumento de la fragilidad osmótica y una prueba de Cons negativa. Otras enfermedades parecidas a la esferocitosis hereditaria como la elictocitosis hereditaria, la piropoikilocitosis hereditaria, la serocitosis hereditaria y la derocitosis hereditaria también dan anomalías en las membranas eritrocíticas, trayendo destrucción, reconocimiento del eritrocito como agente extraño. Las esplenectomías están indicados ¿en qué caso? En el caso de anemias graves. Otra enfermedad hematológica que nos
interconsultan para hacer esplenectomía es la anemia hemolítica provocada por por deficiencias de enzimas. Una de ellas es la deficiencia de la piruvato quinasa, que es una enfermedad autosómica recesiva, que disminuye la deformabilidad de los eritrocitos y da lugar a la formación de equinocitos, un tipo de eritrocito especulado. Entonces, esta es otra enfermedad, ¿no?, que va a producir deformabilidad del eritrocito y va a ser reconocido como agente extraño y destruido. Hemoglobinopatías. Tenemos las dos principales, la drepanocitosis y las talasemias. Entonces hay que recordar que en la drepanocitosis es la sustitución, ¿no?, de los aminoácidos ácido glutámico por valina, ¿no?, en la sexta posición de la cadena beta de la hemoglobina A. Y esto va a condicionar escasez de oxígeno, se hacen rígidas y esta rigidez es la que provoca que los eritrocitos adopten esa forma, ¿no?, de drepanocito, o son las medias lunas, ¿no? Y también tenemos las talasemias, rasgos autosómicos dominantes, y es un defecto de la síntesis de hemoglobina que provoca distintos grados de anemia hemolítica. Todas estas enfermedades son principalmente de manejo médico, pero cuando fracasa el tratamiento médico, entonces una opción es la esplenectomía. ¿Qué neoplasias malignas aparecen en el vaso? Bueno, si tenemos un montón de leucocitos, vamos a tener el linfoma de Hodgkin, ¿no? Afecta a jóvenes entre 20 y 30 años. Aquí generalmente vamos a encontrar adenopatías cervicales, y el linfoma de Hodgkin se clasifica mediante la clasificación de Ann Arbor, que ya se la voy a mostrar. El linfoma de Hodgkin, el tratamiento temprano se cura con radioterapia. El linfoma no Hodgkin es la neoplasia esplénica principal más frecuente. En pacientes con manifestaciones predominantemente esplénicas, la supervivencia mejora de manera significativa después de la esplenectomía en comparación con los pacientes similares que no se sometieron a ella. Otra de las enfermedades tenemos la leucemia linfocítica crónica. Es un trastorno clínico heterogéneo de los linfocitos B, caracterizado por la acumulación progresiva de linfocitos relativamente maduros. La esplenectomía está indicada en los pacientes con esplenomegalia y pancitopenia resistentes, ya que mejora los hemogramas de 60 a 70% de los pacientes. La leucemia mielogénica crónica se caracteriza por el reemplazo progresivo de elementos diploides normales de la médula ósea por células mielocíticas neoplásicas de apariencia madura. Aquí hay que tener un marcador cromosómico, el cromosoma Filadelfia. Está muy asociado a la leucemia mielogénica crónica y surge por la fusión de fragmentos de los cromosomas 9 y 22. La esplenomegalia sintomática y el hiperesplenismo en la leucemia mielogénica crónica pueden tratarse de forma eficaz con la esplenectomía. Por lo tanto, la cirugía se reserva para los pacientes con síntomas significativos. Los tumores no hematológicos del vaso, también. Si hablamos cuáles son los tumores, la metástasis más frecuente.
¿Cuáles son aquellos cánceres que producen metástasis más frecuente al vaso? Tenemos 3. El primero es mama, el segundo es pulmón y el tercero es el melanoma. Entonces, ¿cómo es la frecuencia de los carcinomas que van a la metástasis al vaso? Si tenemos un vaso y sospechamos, si tenemos un paciente que tiene cáncer de mama, de todas maneras, dentro de sus controles, tenemos que pedirles tomografías para ver si hay metástasis al vaso. Otras enfermedades, algunos tumores primarios rarísimos, que se presentan en el vaso. Tenemos los hemangiomas, los angiosarcomas, los linfoangiomas, y generalmente todos estos pacientes terminan en esplenectomía. Estos diagnósticos generalmente son tumores que encontramos dentro del vaso y que no hacemos una biopsia antes, sino hacemos la esplenectomía y el patólogo nos da el resultado. Quistes del vaso. Dentro de los quistes que van a presentar el vaso tenemos los quistes primarios o verdaderos, que pueden ser parasitarios o no parasitarios, congénitos o neoplásicos. También tenemos los pseudoquistes y los postraumáticos. Dentro de los quistes que se ve aquí mucha patología parasitaria es el quiste hiatídico, que es relativamente frecuente en el vaso. ¿Cuáles son los lugares más comunes del quiste hiatídico? Son hígado o pulmón. Hígado o pulmón. ¿Dónde es más fácil crecer el quiste hiatídico? ¿En el hígado o en el pulmón? En el pulmón, ¿no? Es mucho más fácil el crecimiento ahí. El crecimiento en el hígado es de 1 a 1.5 centímetros por año. Pero sigamos hablando del vaso. Entonces, los accesos esplénicos. Todo acceso pues tiene la triada de dolor, fiebre, dolor en el cuadrante superior izquierdo y leucocitosis. Diagnóstico, generalmente una leucocitosis más de 12.000. Puede haber trombocitosis idiopática. Estos pacientes generalmente se operan, no, generalmente se hace mediante radiología intervencionista, aspiración por aguja o fina. ¿Y cuáles son las bacterias más comunes de estos accesos? Staphylococcus aureus, Streptococcus salmonella, Escherichia coli y anaerobios. Entonces, si el acceso es pequeño, generalmente termina con un drenaje percutáneo. Si el acceso es demasiado grande, pues bueno, el paciente va a esplenectomía. ¿Y cuál sería, cómo llegarían estos gérmenes al vaso? ¿Vía qué? Hematógeno. Una vez que nosotros hacemos la esplenectomía, se va a producir una trombocitosis. Y como les decía, hay una infección abrumadora post-esplenectomía, que es una complicación tardía o mortal más frecuente. ¿Cuál es el germen que va a producir con mayor frecuencia el ataque a estos pacientes que están post-esplenectomizados? Es el Streptococcus pneumoniae, más conocido como neumococo.
calcula responsable entre el 50 al 90% de los casos. También tenemos el Haemophilus influenzae, el Neisseria meningis, el Streptococcus y algunas especies de salmonella. ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Qué hacemos con estos pacientes que no presentan vasos? Bueno, si es un paciente de trauma y el paciente llega y termina en esplenectomía, lo que hacemos generalmente es ponerle las vacunas 2 semanas después de que le hemos hecho la esplenectomía. Si es un paciente que vamos a programar, el paciente generalmente le colocamos las vacunas 2 semanas antes. Y acá les muestro un cuadro de todas las vacunas que se le pueden colocar a un paciente esplenectomizado. La vacuna neumocócica, la PPV 23, vacunas para la Haemophilus influenzae tipo B y la vacuna meningocócica. Entonces, como les decía, yo lo puedo colocar de forma programada 2 semanas antes. Y si el paciente se le ha sido esplenectomizado, generalmente lo hacemos 2 semanas después de la esplenectomía. Acá les voy a mostrar los diferentes tipos de reparo que podemos utilizar en las diferentes lesiones de vaso, ¿no? Podremos hacer rafías, podemos hacer esplenectomías parciales, y una vez que yo debo reconocer las diferentes cirugías de vaso que puedo utilizar en las diferentes ocasiones que me puede tocar y con las diferentes patologías, desde una esplenectomía convencional abierta, una esplenectomía laparoscópica, cómo hacer una esplenectomía por una esplenomegalia masiva, cómo hacer un tratamiento de una esplenorrafia en un traumatismo esplénico, cómo hacer la resección esplénica parcial y cómo reparar un traumatismo esplénico o una esplenorrafia con MAI. Diferentes tratamientos quirúrgicos para el vaso. Bueno, en estas imágenes vamos a ver cómo se está colocando una esplenorrafia. Una esplenorrafia, cómo se hace una esplenectomía parcial. Y la mayoría de las veces es muy difícil cuando estamos con un trauma esplénico. Muchas veces el paciente llega con 1 o 2 litros de sangre dentro de cavidad abdominal, y yo creo que muchas veces hacer un tratamiento parcial demoraría, y muchos de los pacientes a veces se pierden. Y la mayoría de veces los traumatismos esplénicos grado 3 para adelante terminan en una esplenectomía total, ¿no?
¿Alguna pregunta? Como les explicaba, el vaso no es un órgano que está dentro de la digestión, es un órgano que lo tenemos dentro del abdomen y es principalmente de defensa. Y sacar un vaso, si sabemos que antiguamente antes pensaban que el vaso era algo que no tenía importancia, y muchas veces extirpaban el vaso y ahí realmente ahí descubrieron para qué servía, ¿no? Los pacientes morían rápidamente infectados. Entonces, el vaso en sí, ¿cuántas enfermedades hematológicas nos llegan en el hospital? La más común es la púrpura. Y al año nos llegarán 3 pacientes para operar púrpura. O sea, no es una patología demasiado frecuente. Es una patología bastante rara que llega a la consulta del cirujano. Pero sí a nivel de accidentes de tránsito y heridos por arma blanca tenemos aproximadamente unos de 6 a 8 pacientes al mes. Ahora con el incremento de los accidentes de tránsito, nuestra estadística es de 6 a 8 pacientes por 10 con lesiones de vaso. Afortunadamente que hemos ganado mucha experiencia en el tratamiento de esta enfermedad y la mayoría de pacientes sobreviven, ¿no? Más o menos tenemos un 70-80% de esplenectomías totales, un 20% entre esplenectomías parciales y esplenorrafias. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Doctor, en los problemas hematológicos, la esplenectomía es total o parcial. Total. Porque imagínate, ¿qué van a producir los problemas hematológicos? Disminución de plaquetas. Si sacamos parte del vaso, entonces el problema va a seguir dándose. ¿Qué otra cosa va a producir la esferocitosis? Si nosotros va a producir anemia, ¿no es cierto? Sacamos parte del vaso, va a seguir dándose la anemia. Una de las cosas que aquí tienen que recordar y que aquellas enfermedades hematológicas que producen anemia, muchas van a producir cálculos en la vesícula. ¿Y qué tipo de cálculos van a producir? ¿De qué color? Negros. Entonces, si tienes una enfermedad hematológica, no olvides a tu paciente pedirle una ecografía. Probablemente tenga litiasis vesicular y podrías hacerle las 2 operaciones en el mismo momento. La colecistectomía laparoscópica y la esplenectomía laparoscópica. ¿Qué es mejor, hacer una esplenectomía laparoscópica o convencional? La laparoscopía es mucho mejor. Pero tiene sus indicaciones. A veces en vasos muy grandes hay que escoger bien al paciente. ¿Alguna otra pregunta?